Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Vamos a... Gracias. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 23. Vamos a leer del 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Decíamos ahorita que hemos estado estudiando durante ya varios meses estas enseñanzas acerca de Primera de Corintios. Hoy vamos a leer del versículo 23 del capítulo 10 hasta el capítulo 11 del versículo 1. Y vamos a aprender, y quiero compartir con ustedes el día de hoy, 4 consejos para dar un buen testimonio. 4 consejos para dar un buen testimonio. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y el día de hoy vamos a leer estos hermosos versículos que aparecen aquí en este pasaje. Consejos para dar un buen testimonio. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 23 hasta el 11:1. Si ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Vamos a ponernos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer estos versículos de manera alternada. Yo voy a leer el 23, les voy a invitar que me ayuden con el número 24 y nos unimos hasta el capítulo 11 en el versículo número 1, que es bien cortito ese versículo. Dice la palabra de Dios, leemos, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Juntos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites estudiar tu palabra juntos. Queremos dejar en tus manos, Señor, este tiempo, que tú hables, Señor, a nuestro corazón a través de estos consejos que nos enseña tu palabra de cómo vivir y dar un buen testimonio. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu mensaje y que todo sea para honra y gloria tuya. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y queremos, Señor, el día de hoy que tu mensaje transforme nuestra vida para honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Consejos para un buen testimonio. Ya hemos venido hablando acerca de cómo el apóstol Pablo viene instruyendo a los Corintios en esta carta de Primera Corintios. Ya hemos visto los desafíos que la iglesia corintia enfrentaba por vivir en un contexto que es muy parecido y que pues siempre, ¿verdad?, en el desarrollo de la historia han existido esta clase de tentaciones, esta clase de invitaciones. Uno de los mayores temores del apóstol Pablo cuando escribe Primera de Corintios es que el pueblo cristiano se mantuviera firme en medio de un contexto lleno de pecado. Y aquí vemos a partir del capítulo 9, capítulo 10 de Primera de Corintios, nos enseña a llevar a la práctica lo que él ha venido enseñando. Entonces es de manera práctica esto. Y esto aquí encontramos, por esta razón, estos elementos claves para llevar una vida de buen testimonio que en lugar de hacer tropezar a otros, nos ayuden a edificar una vida espiritual. Pero una vida que esté fundamentada en la fe en Cristo, que modelemos a otros creyentes. Qué difícil es, hermano. Es difícil.
¿Hay alguien? Bueno, yo sé que Maralexi sí es maestra. Tú eres maestra, ¿verdad, Maralexi? ¿Hay alguien más maestro aquí, hermana? Hermana Hilda fue maestra, o es maestra, pero jubilada. ¿Alguien más, hermanos? Que Dani, ¿no? Es maestro Dani. ¿Alguien más? ¿Maestro? ¿No? Dania quiere ser maestra. ¿Sí? Andrea ahí levantó la mano ahí, Andrea. Dios te bendiga, Andrea. Igual, allá, hermana Arely, gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Arely, ¿verdad? Que durante muchos años ella se dedicó a la profesión de maestra. Y no es, hermanos, sino una demanda y un desafío para un maestro el ejemplificar con su vida eso, el enseñar. Usted está enseñando ahí cada materia, cada tema de lo que desarrolla la materia, y los alumnos están confiados que usted se la sabe bien, ¿verdad? Y más ahora los alumnos, ¿verdad? Con tanta enseñanza en el internet, que se vuelven autodidactas y todo, desafían a los maestros e incluso van hasta más adelante, ¿no? Y el maestro debe prepararse más. Hermanos, como cristianos tenemos el gran desafío nosotros y la gran responsabilidad de ejemplificar una vida que honra y glorifica a Dios. Ejemplificar una vida que demuestre que sí se puede vivir honrando a Dios en un mundo donde no se honra a Dios. Y esa era la gran preocupación del apóstol Pablo para el pueblo corinto. Hoy en día, hermanos, la gente siempre anda buscando el yo, siempre anda buscando el que yo quiero hacer esto, el agradarse a sí mismo, buscando ser el número uno. Pero Pablo nos enseña en esta declaración que es una buena norma para vivir en estos tiempos. Fíjese, el cristiano, hermanos, no debe considerar solo lo que es lícito, sino lo que es conveniente, y además de eso, lo que es de edificación a los demás. A eso se refiere cuando leemos ahí en el versículo 23 de 1 de Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 nos enseña eso, que no es solamente considerar lo que está bien, sino también yo debo considerar lo que es de edificación para mi vida y lo que es de edificación para las demás personas, lo que es de edificación para los que nos rodean, lo que es de edificación para mi vida espiritual, para mi matrimonio, para mi familia. Hoy en día, hermanos, usted abre el internet, usted el día de hoy sale a la ciudad y usted va a ver muchas cosas buenas. Ahorita decía Arely, ¿no? En el tiempo de ministración de la alabanza, hay muchas cosas que nos agradan, que es muy agradable, hermanos. ¿O a alguien aquí no le parece agradable Huatulco? Amén. Sí es agradable, ¿no? Puerto Escondido es agradable. Disfrutar un tiempo de vacaciones, disfrutar un tiempo de relajación, a todos nos agrada eso. Pero no quiere decir que esto nos vaya a desviar de las cosas que nos ayudan en la vida y que sea de edificación. Esto nos debe establecer, hermanos, un límite en nuestra vida que nos ayude a evaluar todo aquello que es de edificación para mi vida. Todo aquello que es de edificación para lo que yo quiero alcanzar. Eso es el consejo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Primeramente, hermanos, debemos estar pensando en nuestra familia. Debemos estar pensando en aquellos que están cerca de nosotros. Lastimosamente, hoy en día hay muchos padres que llevan una vida cristiana superficial y no se dan cuenta del daño que hacen a la vida de los hijos. Cuando esos padres, hermanos, nosotros como padres queremos que nuestros hijos vivan consagrados a Dios, nuestros hijos no pueden hacerlo. Porque ellos han visto en nosotros un ejemplo de un cristianismo superficial. Porque no han aprendido de un ejemplo firme, de un ejemplo que las convicciones cristianas rijan nuestras vidas y que ellos deberían haber visto en nosotros o en otros cristianos. El peor daño que existe a la iglesia cristiana, ¿sabe cuál es, man? No es las tentaciones. El peor daño para la iglesia cristiana no son las leyes que se están hablando allá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. ¿Sí se dice Cámara de Senadores? ¿Sí?
No son esas leyes que se están estableciendo, esos cambios constitucionales que vienen ahorita y que en algún momento van a alcanzar a las asociaciones religiosas, a las iglesias o a nosotros como ministros. Quizás nos van a poner un límite, no lo sabemos, pero ese no es el peor daño, no es la peor amenaza, no es los ataques del enemigo. El peor daño, hermanos, es el cristianismo superficial, por no decir un mal testimonio que llevamos muchos de cristianos. Dice, es que no hay buenos cristianos. No, hay malos cristianos, sí, y además habemos peores que eso. Se nos olvida, hermano, la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. El apóstol Pablo hace ver eso a cada uno de nosotros. Y es un desafío, hermanos. Es un desafío, pero hay algo en la vida y en la Biblia que tenemos que tener siempre presente, que Dios, cuando nos invita a hacer algo, Él no nos manda solos a cumplirlo, Él nos capacita para poder hacerlo. Él capacitó a estos grandes hombres y mujeres que encontramos en la Biblia para que cumplieran su propósito. Él capacitó a cada uno de ellos para que le agradaran. De igual manera nos capacita a nosotros, hermanos, para que nosotros podamos cumplir con esta responsabilidad. El mayor peligro para la iglesia ha sido y es hoy el mal vivir y la apostasía de muchos miembros de las congregaciones. Una iglesia así, hermanos, no puede permitir que miembros no cumplan cabalmente con la responsabilidad de la fe cristiana. Los miembros de la iglesia, hermanos, somos llamados a ser fieles a un Señor, a ser leales a un Dios. Somos llamados a cumplir un buen testimonio. Un gran predicador del siglo pasado pasó la mayor parte de su vida predicando al aire libre. Le predicaba a gente pues nada agradable, ¿verdad? O indiferente a la iglesia. No le agradaba el mensaje que este predicador daba. De sus preguntas de este predicador, él dijo que había aprendido que el mayor daño que le encuentra a la iglesia son las vidas insatisfactorias de los que se confiesan cristianos. Y me llamó mucho la atención esta declaración, porque él dice vidas insatisfactorias. Y sabe, hermanos, que hay un principio cuando hablamos de mayordomía, de administración, cuando hablamos de todo eso, hay un principio que nosotros debemos aprender a vivir. Y es el principio del contentamiento, de estar contentos con lo que tenemos. No se trata de llegar a un punto de no alcanzar algo más. No, es de estar contento cualquiera sea la situación. Y Pablo lo dice en Filipenses. He aprendido, dice, a tener mucho como a no tener nada. He aprendido en tener hambre o a comer mucho. Estoy parafraseando la historia. Pero me llamó mucho esta declaración de este predicador que en el siglo pasado pasó mucho tiempo predicándole a gente que no quería nada del evangelio. Y de las preguntas de esa gente, él llegó a la conclusión que mucho de lo que afecta a la iglesia son las vidas insatisfactorias de los cristianos. Que no estamos contentos como estamos, hermano. Y sabe que esto es lo que nosotros llegamos a profesar o a decir a las personas que no conocen del evangelio. Hermano, a mí me enseñó mi pastor que cuando no hay, dice no hay. Cuando no tiene, dice, ¿por qué vas a ir allá a donde el no cristiano a pedirle? Vas a ir allá a tocar la puerta. Si tú confías y le has predicado incluso a él de un Dios que es todopoderoso. Y ahí va, decía mi pastor, ahí va, dice, con el vecino, ahí va con la familia. Oye, préstame para 1 kilo de tortillas, préstame para un azúcar. Y entonces aquellos que no conocían de Dios y no querían nada de él, le decía, bueno, ¿y que tú no crees en un Dios todopoderoso? ¿No crees en un Dios que todo lo puede? ¿No crees en un Dios que abre mares, que detiene ríos, del que la palabra enseña? ¿No creemos en eso? Claro que sí creemos en eso. ¿Y por qué razón entonces tu vida sigue siendo una vida llena de insatisfacción? Nosotros, hermanos, somos responsables del ejemplo que vivimos. Recordemos, hermanos, que somos, dice Pablo, cartas abiertas. Todos los cristianos, nos guste o no, somos un anuncio del evangelio.
Cuando salimos al mundo, tenemos la aterradora responsabilidad de ser cartas de recomendación abiertas de Cristo y de su iglesia. En esto consiste el cristianismo. Y después de mi introducción, voy a entrar al bosquejo de la predicación. Amén, hermanos. Al fin y al cabo, hay comida al final del culto. Amén. Versículo 23 al 26. Primer consejo. Primer consejo para tener un buen testimonio. Busca el bien de los demás siempre. Busca el bien de los demás. Ah, pastor, entonces voy a buscar agradar a los demás. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de buscar el bien de los demás. Yo quiero que usted piense en alguien que no es cristiano y que está cerca de usted. Un compañero de trabajo, o puede ser hasta su esposo, su esposa, un hijo, un familiar, un vecino. Piense en esa persona. Alguien que está cerca de usted, no es cristiano, no quiere nada del evangelio, no quiere nada del mensaje de salvación. Piense en él, piense en ella. ¿Qué puede hacer usted de bien para él o para ella? ¿Qué puede hacer? Hablamos de hacer algo, hablamos de llevar a la acción algo. ¿Qué podemos hacer con algo? Imagínense, fíjense, hermano, Dios es tan hermoso que pone en nuestro caminar a personas con las que Él ya ha estado tratando. Y hay personas que en su corazón ya traen mucha carga y están cerca de nosotros, están vecinos, familiares y amigos. Hay personas que están pasando por necesidad. Algo bueno que usted y yo podemos hacer es hacerlo y llevarle algo, una ayuda como testimonio, hermano. Hermano, qué bendición es cuando alguien se acuerda de nosotros cuando nosotros estamos pasando una situación bastante difícil. Qué bonito es cuando de repente, oye, sé que estás pasando esta prueba, o alguien que supo que estaba enfermo o estaba enferma y le llevó su caldito de gallina. ¿Está bien de gallina o de qué le gusta, hermano? Mole, de esto o de lo otro, y que le lleva, no ha ido cuando usted está enfermo. O le pone una recarga porque sabe que está batallando. ¿Cómo nos sentimos, hermano? Bien, agradable. Hermano, el llamado como cristianos es a que usted y yo busquemos siempre el bien de los demás. El bien de los demás. La pregunta con la que debe vivir un hijo de Dios ¿es esto que estoy haciendo o estoy por hacer, edifica mi vida y la de las demás personas? ¿Estoy siendo de bendición para los demás? ¿Estoy siendo de bendición para mis familiares que no son cristianos? ¿Estoy siendo de bendición para mi esposo que no es cristiano? ¿Estoy siendo de bendición para mi esposa, para mis hijos que no son cristianos? Hermano, el testimonio, hermanos, que usted y yo tenemos es el mejor argumento para predicar y compartir el mensaje del evangelio. El gran hecho de la fe cristiana es que nos hace libres no para pecar, hermanos, sino para no pecar. Y existe algo de lo que debemos estar conscientes como personas que deseamos buscar más de Dios. Así como nuestras vidas espirituales afectan nuestros cuerpos, de igual manera nuestras vidas físicas afectan nuestra área espiritual. Lo que yo hago, hermano, ese era el gran conflicto que tenía Santiago, ¿verdad? Lo que yo hago debe estar de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo he decidido seguir. Como yo vivo, como yo actúo, como yo hablo, como yo trato a las demás personas, es una manera en la que yo testifico en lo que yo he creído. Usted va en el caminar, hermano, usted se va a topar con personas que le van a querer robar la paz, van a querer hacer esto, hacer lo otro. Y si no, hay personas que se van a encargar de eso. Eso no quiere decir que yo voy a tratarlas mal. Eso no quiere decir que como ellos me traten, yo los voy a tratar. Busca el bien de los demás siempre. Nuestro segundo hijo nació en Toluca, en el hospital de la mujer, allá en Toluca. Y mi esposa quedó ingresada ahí, ya sabe, ¿no? Todo el rollo del esposo que está afuera, pasando la noche y todo. Nos dijeron, mire, su hijo es de un mes antes, se va a tener que quedar él. Va a salir su esposa, pero se va a tener que quedar él en la incubadora. Entonces se quedó mi esposa ahí otra noche. Al siguiente día vamos a ver si se va a quedar el niño y todo eso. Y no, gracias a Dios, oramos mucho y la iglesia oró y nos entregaron al niño al mismo momento que salió mi esposa. Entonces,
Bueno, y contentos, ¿no? Con el niño nuevo ahí que llevamos saliendo. Y nosotros salimos del hospital, hermano. Y llegamos a la casa y todo bien, pues. Todo bien. ¿Qué pasó cuando llegamos a la casa? Nos dimos cuenta que era otro niño. No. No. Cuando llegamos a la casa, hermano, creo que un familiar, un amigo ahí, no me acuerdo quién nos dijo, oye, ¿y dónde está el certificado de nacimiento? ¿Cuál? Le dije. Dice, el papel que le dan en el hospital. No habíamos pasado por el papel, hermano. Entonces yo vine y llamé por teléfono, había un número ahí en el hospital. Y me contestó una señora. Y hermano, uno está contento, ¿no? Con lo del niño, está contento con todo. Y oiga, fíjese que fui por mi esposa, pero no salimos, no nos dieron el certificado, no pasamos por él. ¿Y qué le pasa a usted? Dice. Y comenzó, hermano, a regañarme por teléfono. Y yo dije, la única que me regaña es mi esposa. Yo le dije, oiga, yo le dije todavía, oye, escucha a esta señora, le dije, que me está diciendo aquí. Pero gritando, hermano, es que usted, que debió pasar acá, que no sé qué. Hermano, hay personas que van a querer robar la paz. Yo tuve que ir con la señora, ya la conocí a ella, fui por el papel. Y una señora, hermanos, que vive tratando a muchas demás personas, que vive en una situación así. Yo le digo, oiga, le dije, usted me habló por teléfono. Ya, pues se le testificó, se le habló, hermano. Pero, hermano, siempre busquemos el bien de los demás. Ese es el primer consejo para ver qué es lo que usted y yo estamos haciendo. Buscar el bien de los demás, independientemente de cómo seamos tratados. Buscar la perspectiva espiritual de lo que practicamos. Si una persona viene y quiere robarte la paz, es un ataque, hermano. Es algo que te va a inquietar. Hay que detenerlo. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que buscar siempre la edificación de lo que hacemos. El apóstol Pablo aconsejaba a los corintios que la compra de la carne, por ejemplo, posiblemente había sido un tema de discusión ahí. Ya hemos hablado en el desarrollo de este tema, porque en aquel entonces existía la práctica para otras religiones, el que sacrificaban animales y se los ofrecían a sus propios ídolos. Entonces, un dilema que surgió aquí era el trato que los cristianos tenían que tener con esas personas. Imagínese usted un día de tianguis, un día de mercado, un día de compra. El cristiano sale a comprar su carne, el cristiano sale a hacer su mandado, sale a comprar, ¿qué decía? O se le conoce acá como se me fue el nombre, como su recaudo. ¿Sí está bien así? ¿El recaudo? ¿Sí se le llama así aquí? La verdura, ¿sí? Va a comprar su recaudo, el cristiano. El gran dilema para el pueblo corintio en aquel entonces era, si eso que me están vendiendo, en este caso la carne, era algo que cumplía con las leyes establecidas por el pueblo judío para que yo lo pudiera consumir. ¿Usted se puede imaginar el cristiano preguntándole a todos los carniceros si habían cumplido con las leyes establecidas por los judíos? Era algo que no encajaba en eso. Por eso el apóstol Pablo toma este tema y dice, ok, vas a buscar el bien de los demás. Si te encuentras con una persona que está vendiendo eso, dice ahí que la compra de la carne no debería ser un problema, porque lo que importa es la conciencia del que está comprando. Fíjese, y esto es bien importante para nuestro testimonio, hermano. Es bien importante para el trato con las demás personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al tianguis o al mercadito y usted le compra a la persona temprano, en la mañana, porque al tianguis se va temprano? ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Y usted va y la persona toma y hace esto. Y dice, es mi persignado. Gracias. Yo no le digo, soy pastor, devuélvemelo. Yo no le digo eso. Por cuestión de conciencia, hay que respetar lo que el otro cree. No debe ser una discusión. No debe ser algo, no, es que aquí estamos ahorita, aquí arriba, estamos con mi esposa allá en la oficina. ¿Sabe el discipulado allá ahorita? Y pasaron tocando puertas todos aquí en la banqueta. Estaba la puerta de la oficina abierta y llegaron dos señoras. Me dijo, quiero invitarle. Yo también quiero invitarla, le dije. Tome aquí la tarjeta, me dijo. Sí, gracias, le digo, la invito al culto. Lo invito a que visite la página.
Lo invito, ahorita a las 11 comenzamos, lo invito a que cheque. No sé, gracias. Por respeto. Con todo respeto, hermano, la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña y nos da estos consejos para que usted y yo cuidemos lo que hacemos para el bien de los demás. El apóstol Pablo aconseja que no debía presentar ningún problema para las conciencias de los cristianos lo que las otras personas creían. Desde luego, pues es el motivo del consejo de Pablo apelando a la libertad cristiana. Pensando en esto, en este caso de manera específica, comer la carne comprada en una carnicería era un asunto sin importancia. Es muy probable que el apóstol Pablo había visto este dilema en la que algunos cristianos corintios se habían enfrentado respecto a las relaciones que tenían con las demás personas. Y algo, hermano, que debemos cuidar. Como cristianos, hermanos, no debemos cortar ese contacto con los vecinos y familiares que no conocen del Evangelio. Ya lo hemos repetido en algunos capítulos de Primera de Corintios, que como cristianos caemos en el error de construir, en lugar de ser un puente, construimos una barrera con personas que no conocen del Evangelio y a las que se les puede predicar el Evangelio. El apóstol Pablo recomienda entonces que los creyentes no deben pensar dos veces en aceptar la invitación. Es algo que debemos notar aquí. Fíjese lo que dice, hermano, en el versículo 27. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita, y luego, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice ahí en el pasaje? Primera de Corintios 11, 27. 10, 27. Si algún incrédulo o alguien que no cree en Dios los invita a su casa, y luego, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y queréis ir. Fíjese lo que dice. Ahí no, a veces nos saltamos eso. Dice, y queréis ir. O sea, que si usted se siente capaz de estar con ellos, de estar platicando, de estar conviviendo con ellos, si quieres ir, dice. Hermano, cuando procuramos el bien de los demás, vamos a querer estar con ellos predicándoles el Evangelio. Vamos a querer compartirlo. Y si usted no quiere, hermano, no, yo me siento incómodo ahí, no hay ningún problema, hermano. Si ellos, invítelo usted a su casa entonces. Invítelo usted a su tiempo, a convivir, a platicar, pero no construyamos una barrera. El mejor bien que podemos hacer a nuestros familiares y amigos y conocidos es presentarles el camino del Evangelio. El cristiano, hermanos, no debe considerar solo lo que es lícito, sino lo que es conveniente y de edificación a los demás. Por eso dice ahí, si queréis ir, si tú quieres ir. Usted dice, me están invitando a eso, ¿es lícito? ¿Es de edificación para mí? ¿Me va a ayudar en mi crecimiento espiritual? Yo acepto la invitación si es así. Y si yo no estoy preparado para poder estar ahí, no lo haga. Si quieres ir, dice. La palabra de Dios siempre nos invita, hermanos, y apela a la voluntad del ser humano. Siempre apela a lo que nosotros queremos hacer. Versículos del 27 al 31. Segundo consejo, hacer todo para glorificar a Dios. Notemos que dice, si quieres ir. Recordemos que el apóstol Pablo ha venido explicando acerca del crecimiento de la madurez del creyente. Y luego el versículo 28, fíjese lo que dice. Versículo 27 dice, si quieres ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, ¿por qué dice? Por motivos de conciencia. Ya les he explicado yo esto que nos pasó aquí en Tlacochaguaya, ¿no? Que después de un día de muertos nos llevaron unos guisaditos, ahí estamos con los hermanos en una visita, y la hermana que dijo, pastor, ¿qué vamos a hacer con esto? Papita con chorizo, mole verde, el otro negro, como 3 cazuelas, hermano, y uno con hambre. ¿Qué vamos a hacer?, dice la hermana. Y la Biblia enseña, hermanos, que es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. La Biblia enseña que la oración purifica todo. La Biblia enseña que debo administrar y debo cuidar lo que estoy haciendo. Por eso dice el apóstol Pablo acá. Y si le sirven, no voy a preguntar, oiga, ¿y dónde compró este mole? ¿Dónde compró este pollo? ¿Lo compró allá en la pollería donde está el hermano cristiano o lo compró donde alguien más? No. Por motivos de conciencia, dice.
Cuando nosotros adjudicamos, hermano, y muchas veces nosotros así nos pasa como seres humanos, adjudicamos poder a algo que no lo tiene. Decimos, ay no, es que o sea que usted cree que eso tiene poder. Dios es más poderoso que todo. Y a Él le seguimos y le alabamos. Luego en el versículo 28, fíjese lo que dice el versículo 28. Dice, mas si alguien os dijere, fíjese lo que dice, mas si alguien os dijere, aquí está otra versión, nueva versión latinoamericana, creo que es, o LA, dice ahí, dice, dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos. No lo coman, dice el apóstol Pablo, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Esto que dice el versículo 28, hermanos, suena más como una prueba a la firmeza del creyente y a sus convicciones. El que le está sirviendo dice, oye, pero te voy a servir esto, pero esto yo lo ofrecí a lo que yo creo. Suena así como una prueba para el cristiano. No es que vamos a rechazar todo, no. Hermano, el consejo de 1 de Corintios capítulo 10 nos está enseñando a cómo vivir y cómo tratar con personas que no creen lo mismo que nosotros. Con personas que no creen lo que usted y yo hemos creído y que no viven como usted y yo somos llamados a vivir, y que tenemos la gran responsabilidad de testificarles a ellos una forma de vida cristiana sana. Entonces, ¿cuál es lo más sano? Respetar lo que ellos creen, respetar lo que mi familiar, lo que mi amigo cree. Hermano, a veces nosotros caemos en el error, y así quizás fuimos enseñados muchos, de obligar. Y a mí me enseñaron, hermanos, que obligar ni comer es bueno, dice, ¿verdad? Obligado no. Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Fíjese lo que dice. Quiero decir, dice el versículo 29, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia ajena? Cada vez que nosotros salimos, hermanos, al mundo, salimos diariamente al trabajo, salimos a la escuela, usted y yo nos podemos encontrar con situaciones como esta, para probar nuestra fe, para calar nuestro cristianismo, para calar nuestra vida delante de Dios. Somos tentados a eso. Ya les he hablado yo de la debilidad que yo tuve en mi vicio, que fue el cigarro. Esa fue mi debilidad. Yo me subí a un camión un día, y cuando yo me senté en el camión, a mi lado había una cajetilla de cigarros llena con un encendedor adentro. Y de la marca, de esa buena, ¿cuál es la marca buena? No, ahí, y uno dice, bueno, ¿y esto? Bueno, cuando usted discierne lo que usted está enfrentando como una lucha espiritual, siempre lo va a llevar a agradar a Dios. Veamos, hermanos, las situaciones que estamos pasando como como una lucha espiritual y algo que usted y yo debemos enfrentar diariamente. Por eso al principio del versículo 23 el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. En el diario vivir, en el caminar cristiano, en caminar familiar, nos vamos a enfrentar con situaciones que pueden parecer buenas, pero que no son de edificación. Y por lo tanto debo aprender a rechazarla, por conciencia nuestra. Cuando no sabemos, cuando conocemos a las personas, por conciencia de lo que hay en nuestro interior. Una de las grandes pruebas durante la persecución cristiana, hermanos, siempre ha sido una prueba moral para la persona, siempre. Y nos enfrentamos con eso diariamente. La pregunta es, ¿estamos viviendo para glorificar a Dios en todo? Porque la gloria de Dios, hermanos, debe ser nuestro interés primordial. Eso es lo que debemos buscar continuamente. ¿Por qué entonces debemos estar limitados por la conciencia de otra persona? No. Estamos, hermanos, en una vida donde debemos buscar honrar y glorificar a Dios. Versículos del 32 en adelante. Consejo número 3, ser imitadores de Cristo. El criterio de Pablo, hermanos, no era qué es lo que más le gustaba a él, sino que era lo mejor para los que lo rodeaban. La cuestión, hermanos, está implicando el pensamiento de alguien que puede llegar a ser egoísta.
No se trata, hermanos, en nuestra vida diaria de lo que a nosotros nos parezca bien. Se trata de lo que llegamos a afectar a los demás. Y este consejo de ser imitadores de Cristo. Dice el versículo número 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué dice, hermano? Para que sean salvos. Ese debe ser nuestro principal propósito. Si la persona con la que yo estoy conviviendo, la persona con la que yo vivo, no es cristiano, no es cristiana, hagamos todo, hermano, para que esa persona pueda alcanzar la salvación. Hagamos todo para bien de esa persona. Busquemos agradar a Dios a través de lo que hacemos y busquemos imitar al Señor con la finalidad y con el propósito de que las personas que no han creído y que están cerca de nosotros puedan entregar su vida a Cristo. Ese debe ser el principal propósito en nuestras vidas como cristianos, hermanos. No se trata de lo que a nosotros nos parezca bien, se trata de lo que llegamos a afectar a los demás. Recordemos que tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Yo no sé aquí cómo es en lo de las escuelas, hermano, pero allá en El Salvador, cuando yo estaba en la preparatoria, que allá es bachillerato, usted no podía estar en lugares indebidos con el uniforme del colegio. Usted no podía estar fuera del horario de clase con el uniforme puesto. Usted debía honrar la camisa, la playera, el uniforme de su institución. Yo no sé cómo es aquí de las escuelas, pero usted no podía fumar, no podía tomar, no podía estar en un bar. Y nosotros nos metíamos a un billar. Íbamos a un billar, todos los del grado íbamos a un billar. Pero para entrar al billar teníamos que quitarnos la camisa. Entonces los del billar hasta nos tenían unos ganchos ahí, donde usted llegaba y colgaba su camisa. Pero ¿qué pasó? Los maestros y el director vieron dónde nosotros entrábamos. Y una tarde llegaron y entró el director, entraron los maestros, no nos dijeron nada, hermano, estábamos allá nosotros allá, entraron, vieron las camisas, llegaron, agarraron todas las camisas y dijo, el que quiera recuperar su camisa está en la dirección. Y se fueron. Porque usted debía honrar su institución. Usted debía honrar a donde usted pertenece. Porque si me veían a mí haciendo algo indebido con la camisa del colegio, yo daba un mal testimonio de la institución a la que yo pertenecía. Como cristianos, hermanos, traemos una camisa puesta. Como cristianos, cuando la gente no cristiana ve en nosotros una forma de vivir mal, estamos testificando equivocadamente del cristianismo. Por eso, lo que debemos buscar es ser imitadores de Cristo. Honrar a donde nosotros pertenecemos. Cuando usted y yo salimos allá, hermanos, salimos a la calle y actuamos de esta o de otra manera, no van a decir, ay, así es Jorge Carranza. Van a decir, así es, así son los de campamento. Van a decir, así son los cristianos, así son las iglesias cristianas, así son los pastores, y nos meten al guacal a todos, hermano. Ahí no hacen distinción. Cuando nosotros, hermanos, nos preocupamos por agradar a Dios, estamos honrando a la institución, podemos decir así, a la organización o al organismo al cual usted y yo pertenecemos. Ser imitadores de Cristo. Vuelvo al discipulado. Estamos ya en el libro 3 de discipulado, de la definición de discipulado. Y algo que hemos aprendido en el discipulado es que alguien no puede ser un seguidor de Cristo si no conoce a Cristo. Lo primero que debe conocer es a Cristo, a quien usted está siguiendo, a donde Él va, usted que lo conoce a Él, porque sabe quién es Él. Y hablamos de la identidad del seguidor, la identidad del discípulo. Hermano, un seguidor de Cristo hace lo que Cristo hace porque sabe por qué lo hace. Cuando vivimos, hermanos, honrando al Señor, cuando vivimos agradándole a Él, nuestra vida automáticamente será para el bien de los demás.
Porque yo no agrado a mi esposa por agradarla a ella nada más. Yo lo primero que yo cumplo cuando la agrado a ella es que agrado a Dios primero. El otro domingo vamos a hablar de eso, domingo familiar. Matrimonio, pacto o contrato. Ese es el tema para el otro domingo. ¿Por qué? Porque si yo, hermano, digo, ay, no la voy a agradar porque hoy no me hizo almuerzo. Ay, hermano, entonces está condicionado lo que mi amor es por ella. No debe ser así. Cuando yo hablo de seguir a Cristo, estamos diciendo que debemos honrarlo a Él, a donde nosotros pertenecemos. Y es una obligación. Obligación para con los que no creen. ¿Cuál será la obligación para los que no creen? Ser ejemplo de una vida piadosa que refleje el carácter de Cristo en todo su comportamiento social. Y ser ejemplo para los nuevos creyentes. ¿Cómo soy ejemplo para los nuevos creyentes cuando imito a Cristo? Ser ejemplo de firmeza y de convicción, velando para no hacer caer en pecado a aquel que todavía está creciendo en madurez espiritual. La libertad cristiana, hermanos, no se nos ha dado exclusivamente para que la disfrutemos, sino también para que ayudemos a otros. Y es el mejor camino que usted y yo debemos seguir, y lo hemos elegido para honra y gloria del Señor. Pero no digamos a otros, no me veas a mí, mira a Cristo, porque el mismo Cristo, hermanos, nos ha puesto en el camino de otros para que lo vean a Él en nosotros. Somos responsables de nuestro testimonio, de la manera en la que enseñamos a los demás. No lo ocupemos como una excusa para seguir pecando, para estar mal. Y algunos lo hacen, ¿no? Yo he escuchado a algunos cristianos que dicen, no, pastor, pero es que yo fallo y no, que no me vean a mí. No, es que sí te van a ver. Sí te van a ver. Tus hijos te van a ver. Tu esposa te va a ver. Tus compañeros de trabajo te van a ver. Ni modo que nos hagamos invisibles, que pidamos ese superpoder, ¿verdad? No vamos a poder. Todos, hermanos, y más ahora con esto de las redes sociales. Por ahí estaban ventaneando a un cristiano, mire, aquí está, y que pasan el teléfono y lo hacen adrede en la fiesta, hermano. Pasan el teléfono así, cuando están todas las mesas, y ahí estaba el cristiano ahí, con una botella ahí y un vasito ahí, y hasta se detiene y le hace ahí. ¿Qué clase de testimonio es ese? Salimos, hermanos, al mundo, a situaciones en las que usted y yo somos expuestos en nuestra vida cristiana. Debemos ser responsables. No me mires a mí. Sí te vamos a ver. Aunque bloquees al pastor de las redes sociales. Ya me mandaron captura, hermano, amén. Aunque querramos ocultar esto, aunque querramos ocultar lo demás, el llamado y la invitación es a que usted y yo seamos imitadores del Señor. Y que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Nuestra vida quizás sea la única Biblia que otros lean, dijo alguien por ahí. No solo prediquemos, hermanos, lo que se debe predicar o lo que se debe creer, sino llevemos una clase de vida que todos deberían vivir. Una clase de vida que todos anhelen. Una clase de vida que todos vean que sí se puede vivir. Una clase de vida que honre y glorifique a Dios. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, de todo eso? Aprendemos, hermanos, a no considerar nuestro propio bien, sino ser sensibles al crecimiento espiritual de los demás. No consideremos nuestro propio bien nada más. Si implica, hermanos, sacrificio, esfuerzo, si implica abstenerme de algunas prácticas por el bien de los demás, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano. Si implica decir no a estar en algunos lugares donde no será de edificación, porque al principio decía el apóstol Pablo, todo es lícito, todo está permitido, pero no todo es de edificación. Y yo sé, ya lo hablamos, ¿no? Yo sé que ahí quizás no va a ser un peligro para mí de tentación, pero no lo hago por motivo de mi conciencia y para no hacer caer al demás. Para no caer en eso. Número 2, que la libertad que nos da Cristo no es para pecar, hermano, sino para no pecar.
Para eso es la libertad que Cristo nos ha dado. Es para que usted y yo vivamos bien, para que usted y yo honremos lo que Dios nos permite disfrutar. Así como nuestras vidas espirituales afectan nuestros cuerpos, de igual manera nuestras vidas físicas afectan nuestra área espiritual. Todo está conectado, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, todo es lícito, pero no todo te va a edificar. ¿A poco será de edificación que yo me coma o algo que va a ser malo para mí? Va a ser fruto, hermanos, de lo de mi cuerpo, lo que yo le he permitido que entre. De igual manera, cuando hablamos de lo espiritual, y de igual manera, cuando hablamos de lo físico. Es que yo sé, yo me puedo controlar. No, hermano. Es que yo me puedo abstener. No. Es mejor estar consciente de lo que yo estoy haciendo, tanto en lo espiritual como en lo físico. Que todo lo que hagamos debemos hacerlo para glorificar y honrar a Dios. Ese debe ser nuestra premisa, debe ser el fundamento de nuestras acciones y de todo lo que vivamos. Ser imitadores de Cristo, ser imitadores del Señor. Y que la obligación del creyente es ser ejemplo siempre de lo bueno. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración el día de hoy. Querido Dios, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que has hablado a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que tú has hablado a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú has hablado a la vida de cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Permite, Señor, que cada uno de nosotros vivamos para agradarte, vivamos para honrarte, vivamos para glorificarte, Señor. Permítenos, Señor, entender lo que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, tener el discernimiento para saber identificar todo aquello que es de edificación en nuestras vidas y lo que no lo es. Permítenos, Señor, dar un buen testimonio para honra y gloria de tu nombre. Quizás usted está aquí el día de hoy y está aquí sin Cristo. Está aquí y nunca ha entregado su vida al Señor. Queremos invitarle el día de hoy para que usted pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle para que usted pueda hacer esta oración y decirle al Señor: Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Salva mi alma el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo, y sabemos que la vida de todos aquellos que hemos recibido tu presencia en nosotros es transformada y es cambiada por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que te agrada lo que nosotros hacemos, Señor, para agradarte a ti este día. En Cristo Jesús nos quedamos en tus manos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo.